Hola a todos, mi nombre es Sofía Sepúlveda, soy estudiante de psicología, estoy actualmente en mi último año y les voy a hablar un poco sobre el estrés y cómo podemos manejarlo. Al final de esta presentación, espero que hayamos podido aprender un poco qué es el estrés, o sea, a definirlo y reconocer sus síntomas, por qué es importante hacernos cargo del estrés y cuáles pueden ser algunas de sus consecuencias a nivel de nuestra salud y relaciones personales, cómo podemos hacernos cargo del estrés y finalmente algunas técnicas para poder reducirlo. Entonces vamos a partir viendo qué es el estrés. La Organización Mundial de la Salud define el estrés como el conjunto de reacciones fisiológicas que prepara al organismo para la acción. Entonces, un ejemplo para poder entender esto es el caso de eh, la prehistoria, cuando las personas tenían que prepararse para salir a cazar, ¿cierto? Entonces, antes de salir se preparaban, estaban un poquito nerviosas, sentían tal vez adrenalina, tenían la mente súper claro lo que querían hacer o también algunos temores que podían surgir, pero básicamente su cuerpo se preparaba para la acción, que sería salir a cazar. A esto nos referimos con el conjunto de reacciones fisiológicas que van a preparar al organismo para la acción. ¿Hay otras definiciones de estrés? Sí, hay varias y en este caso yo les voy a presentar dos. La primera plantea que el estrés es un estado de activación autonómica y neuroendocrina de naturaleza displacentera que implica un fracaso adaptativo con cognición de indefensión e inhibición inmunológica y conductual. Esta definición es como igual media complicada, entonces solamente nos vamos a quedar con algunos elementos de ella. En primer lugar, va a estar el tema de la activación, que es algo que igual vimos un poco en la definición anterior que les mostré de la Organización Mundial de la Salud. Esto como de que se activa el cuerpo. Y es una activación de naturaleza displacentera, o sea, no es agradable. Nosotros no lo vamos a vivir como algo placentero el estar estresados, por lo general, ¿cierto? Y que implica un fracaso adaptativo, o sea que sentimos que las herramientas que generalmente tenemos no dan abasto. Por ejemplo, eh, si estamos acostumbrados en la mañana a prepararnos un jugo de naranja con una exprimidora, ¿cierto?, eléctrica, eh, no implica ningún desafío para nosotros, es nuestra costumbre, etcétera. Pero ¿qué pasa si un día se nos echa a perder la exprimidora? Va a ser estresante para nosotros tal vez tener que exprimir la naranja con nuestras manos solamente, ¿cierto? Este es un ejemplo igual como súper burdo, no es tan estresante, pero es un poco para dar cuenta de que tiene este tema de la necesidad de adaptarnos a la situación y con cognición de indefensión, o sea que no somos capaces de hacer nada, estamos indefensos ante esta situación que es demasiado desafiante para nosotros. Y una segunda definición plantea que el estrés son los procesos fisiológicos y psicológicos que se desarrollan cuando existe un exceso percibido de demandas ambientales sobre las capacidades percibidas del sujeto para poder satisfacerlas, y cuando el fracaso en lograrla tiene consecuencias importantes percibidas por el sujeto. De nuevo, esta definición igual está como complicada, entonces nos vamos a quedar con algunas cositas nomás de ella. La primera es la idea de que son procesos fisiológicos y psicológicos, o sea, ahora no solamente va a ser nuestro cuerpo el que se va a activar ante la situación de estrés, sino que también va a ser nuestra mente. Considerar un poquito los pensamientos que nos vienen, las preocupaciones, etcétera. Y cuando existe un exceso percibido de demandas ambientales, o sea, de nuevo una situación como que nos supera, que no está dentro de nuestra normalidad tal vez, ¿cierto? Sobre las capacidades que nosotros percibimos que tenemos. Y cuando el fracaso en poder satisfacer estas demandas tiene consecuencias importantes para el sujeto. O sea, esto también lo que va a ser estresante o no va a depender de la persona, ¿cierto? Una situación que puede ser estresante para un niño pequeño puede no serlo para un adulto. Entonces es también la importancia de la situación para uno mismo, ¿ya? Entonces, ¿qué es el estrés? Esta es una definición que fui construyendo un poco con lo que fuimos viendo antes y lo vamos a entender como el grupo de reacciones corporales y psicológicas que se desarrollan cuando la persona se ve
altamente exigida por su ambiente y perciben no tener las capacidades para enfrentar estas demandas, siendo esto importante para la persona en cuestión. Y algunas cositas importantes del estrés es que, en primer lugar, el estrés es distinto de la situación que lo provoca. La situación que provoque el estrés va a ser el evento estresor. Por ejemplo, en el caso que estamos viviendo ahora de la pandemia por COVID, la pandemia COVID es una situación estresante, es el estresor, pero no es estrés, ¿ya? El estrés va a ser nuestra reacción. El enfoque en la persona también es importante porque, como les mencionaba anteriormente, una misma situación puede ser estresante para un niño y no tanto para un adulto. Un ejemplo de esto es cuando uno va al supermercado con la mamá, cuando es más chiquitito, ¿cierto? Y la mamá las deja al niño haciendo cola en el súper, en la caja, mientras ella va a buscar algo que se le olvidó. Y el niño puede estar súper nervioso pensando, me va a tocar a mí, mi mamá no llega, qué susto. Y para la mamá eso puede no ser estresante, pero para el niño sí. Entonces es importante enfocarnos en la persona también. En tercer lugar, el estrés no hace referencia a la conducta que adoptemos para afrontar la situación estresante. Ante una misma situación, las personas podemos reaccionar de distintas maneras, ¿cierto? Entonces el estrés no va a ser la manera en la que reaccionemos. Y finalmente, sentir estrés es normal, incluso es bueno. Hay estreses, por así decirlo, buenos que nos preparan para cosas importantes. Por ejemplo, sentir estrés el día de tu matrimonio es bueno, significa que estás dando un paso importante. Sentir estrés antes de hacer una presentación, antes de ir a una entrevista de trabajo, es bueno sentir estrés en esos casos y es completamente normal. Lo malo es cuando el estrés se apodera de nosotros y nos impide disfrutar, pasarlo bien, más que nada estar como con una salud mental óptima. Y algunos síntomas del estrés, en este caso los dividí en tres tipos distintos. En primer lugar están los síntomas cognitivos, que son más bien aquellos que guardan relación con nuestros pensamientos. Entonces aquí tenemos preocupación, inseguridad, dificultad para tomar decisiones, miedo de qué puede pasar, pensamientos negativos sobre nosotros mismos, de sentirse poco capaz, o sobre lo que otros pueden pensar de nosotros inclusive, miedo de perder el control y también dificultades para concentrarnos. Cuando tenemos muchas cosas en nuestra mente, puede ser súper difícil mantener la concentración en ciertos temas. En segundo lugar, tenemos los síntomas fisiológicos, o sea, más que nada lo corporal, la sudoración, por ejemplo, la tensión muscular, andar así como contracturado, taquicardia, temblores, molestias estomacales, dificultad para respirar, así como esta sensación de ahogo que a veces sienten las personas, sequedad bucal, problemas para tragar, como cuando uno dice que siente que la comida se le queda atorada, por ejemplo, dolores de cabeza, mareos, náuseas y también escalofríos. Y en tercer lugar, perdón, tenemos los síntomas conductuales, o sea, nuestras acciones. En este caso se debería evitar situaciones temidas. Por ejemplo, hay personas para las que ir al dentista es súper estresante, entonces prefieren no ir y evitan ir al dentista y pueden pasar años sin ir. Este sería un ejemplo de evitar situaciones temidas. Comer en exceso, fumar en exceso o beber en exceso. Es como bien típico que las personas que fuman cuando están estresadas fumen más, por ejemplo. Intranquilidad motora, esto cuando uno ve que la gente anda todo el rato así, saltando, que no se queda quieta, tartamudear, llorar, hay personas que lloran harto cuando están estresadas, que andan como muy sensibles, y también quedarse paralizado. Y ahora vamos a pasar a la parte de por qué hacernos cargo del estrés. ¿Por qué es importante hacernos cargo del estrés? Es importante abordar el estrés por las consecuencias que puede traer y además porque existen herramientas para su manejo y reducción. Entonces no solamente puede tener consecuencias negativas, pero también sabemos cómo hacernos cargo del estrés. Algunas consecuencias del estrés está en primer lugar la predisposición a contraer enfermedades debido a que el sistema inmune se ve afectado.
Esto es súper importante, sobre todo ahora que necesitamos tener nuestro sistema inmune óptimo, súper bien, y se está comprobado que el estrés hace que bajen nuestras defensas y nos podamos enfermar más fácilmente. A veces hay personas que después de una situación muy estresante, por ejemplo, pensemos en un estudiante universitario que está ya con todos sus exámenes y pruebas todos juntos, está muy estresado, terminaron los exámenes y después se enferma. Eso es porque el cuerpo bajaron las defensas y estuvo más propenso a enfermarse. En segundo lugar, tenemos problemas con las relaciones personales. A veces podemos sentirnos no comprendidos por otras personas o también los otros pueden no saber cómo ayudarnos y eso puede traer problemas. Y en tercer lugar, tenemos la disminución en el rendimiento laboral, académico y las tareas del hogar. Por ejemplo, si es que nosotros estamos muy estresados, podemos estar dejando de prestarle atención a ciertas cosas importantes de nuestro hogar, como cocinar o mantenerlo limpio, o también puede ser que no estemos rindiendo al máximo porque nuestra cabeza está en otras cosas. Y eso es normal y puede pasar como una consecuencia del estrés. En tercer lugar, ¿cómo podemos entonces hacernos cargo del estrés? Bueno, lo primero es pedir ayuda y delegar tareas. Muchas veces puede haber personas a nuestro alrededor que están dispuestas a ayudarnos y nosotros no las logramos identificar bien. Para esto puede ser importante preguntarnos quién podría hacerme de ayuda en esta situación. Definir la situación en la que necesitamos ayuda y pensar quién sería la persona más apta. Porque pueden haber casos en los que te puede ayudar cualquier persona, una vecina, un familiar, pero también a veces puedes necesitar a alguien que sea más paciente y buscas a una persona que tenga harta paciencia o a veces a un profesional y ahí buscas al profesional adecuado. Hay que primero definir en qué necesitamos ayuda y ahí partir viendo quién podría ser la persona ideal para ayudar. Y también las personas pueden tener muy buenas intenciones, pero no saben cómo ayudarnos ni en qué. Para esto es importante explicarles con palabras sencillas qué necesitamos, asegurarnos de que estén entendiendo lo que necesitamos y sobre todo pedirles ayuda, decir, necesito que me ayudes en esto, no tratar de darlo a entender como de manera sutil, sino que decir específicamente, necesito ayuda en esto. Otra manera de manejar el estrés es conectar con personas que estén en una situación similar. A veces nosotros podemos pensar que somos los únicos que están viviendo una situación difícil y es importante darnos cuenta de que no estamos solos, que hay otras personas sufriendo y que pueden estar en una misma situación o muy parecida y que es probable que si otros estuvieran en nuestra situación también lo estarían pasando mal. Para esto puede ser muy útil participar en ciertos grupos de ayuda o grupos de redes sociales. Existen grupos en Facebook, por ejemplo, o también personas que se reúnen de manera presencial que comparten diagnósticos de ciertas enfermedades, como por ejemplo fibromialgia o algunos tipos de cáncer, o también de personas que son cuidadores. Entonces, igual es importante ir indagando en esto y también relacionarse con personas que puedan estar pasando una situación similar. Y ahora vamos a ver algunas estrategias para reducir el estrés, porque sabemos que hay ciertas situaciones que pueden ser estresantes, entonces nos podemos adelantar a ellas. Ya, la primera es planificar el día, tener bien claro qué voy a hacer, a qué hora, cuánto tiempo necesito para llevar a cabo ciertas tareas. En segundo lugar, establecer límites, saber decir que no, darnos cuenta cuando una situación puede ser demasiado para nosotros o que puede estar estorbando en las otras actividades de nuestro día y saber decir no, no estoy disponible para esto, en verdad no soy capaz. Es como este dicho que dice, el que mucho abarca, poco aprieta, eso puede pasar, entonces es importante que podamos ponernos límites. Y en tercer lugar, priorizar tareas y dividirlas en pasos más pequeños. Podemos tener un día lleno de cosas, pero hay cosas que son más importantes que otras o más urgentes de realizar. Aquí funcionaría esta idea de priorizar. Y una buena manera de hacer esto es anotar en un papel todas las cosas que tenemos que hacer e irles poniendo números según cuál es la más importante o urgente. ¿Ya?
Y la parte de dividirla en pasos más pequeños es porque a veces podemos tener una tarea que se puede ver muy grande y si la dividimos en tareas más chicas es como más manejable. Un ejemplo de esto, que no es una tarea tan grande tal vez, pero para algunas personas sí puede serlo, es preparar almuerzo. Preparar almuerzo puede ser una tarea muy grande. Si la dividimos en pasos más pequeños, tendríamos en primer lugar buscar una receta o definir la receta que voy a preparar. En segundo lugar, revisar si tengo todos los ingredientes. Tercer lugar, ir a comprar los ingredientes que me falten. Y en cuarto lugar, cocinar. Ahí una tarea la dividimos en 4 pasos pequeños y que son más manejables. E incluso pueden ser pasos que uno puede delegar. Puede mandar a una persona a comprar, a una persona a revisar las cosas, o a una persona que elija qué se puede almorzar ese día, etcétera. Y ahora tenemos algunas estrategias para manejar el estrés. Esto ya es como para casos en los que la situación estresante está aquí, no pudimos evitarla, entonces vamos a hacernos cargo un poco de nuestra salud. En primer lugar, tenemos pasar tiempo al aire libre, tomar desayuno, por ejemplo, en el patio, o en un balcón, o cerca de la ventana, o incluso sacar a pasear a la mascota, o caminar un ratito, unas cuadras al día, por ejemplo, cuando no haga tanto calor, ¿cierto? Programar actividades sociales, es importante que no dejemos de lado nuestra familia, amigos, que podamos igual seguirnos relacionando porque en el fondo relacionarnos con otras personas nos hace bien, nos relaja, especialmente personas que queremos y que nos quieren, que son importantes para nosotros. En tercer lugar tenemos alimentarnos bien. Hay personas que a veces cuando están muy estresadas se les olvida comer o prefieren no comer para ahorrar tiempo o comen cualquier cosa un poco más rápida y que puede no ser lo más saludable. Como les había comentado antes, como nuestras defensas bajan cuando estamos muy estresados, es importante que cuidemos este tema de la alimentación. Después tenemos dormir lo suficiente. Hay personas que pueden estar muy estresadas y que les cueste quedarse dormido por esto, porque su cabeza no para, o que se queden dormidos súper bien y se despierten súper temprano y no entienden por qué. Esto puede ser también porque estemos muy estresados. Es importante que tratemos de dormir entre 7 y 8 horas y que si no, por lo menos tratemos de permanecer en la cama entre 7 y 8 horas. Aunque no estemos durmiendo, preocuparnos de que estemos descansando. También es importante hacer cosas que uno disfruta, aunque a veces parezca que no son actividades tan importantes o cruciales en nuestro día a día. Sentarnos a ver una película o la novela, llamar a alguien por teléfono, leer un libro, etc. Programar tiempo de relajo. Esto también tiene que ver con lo que les hablaba anteriormente sobre planificar el día. Cuando planifiquemos nuestro día, igual es bueno planificar una partecita en la que me voy a relajar, no voy a hacer nada. También cuando sintamos que la situación es muy superante, demasiado grande, se puede conversar con un psicólogo o psicóloga si sientes que la situación está afectando tu salud mental. También hay personas que pueden encontrar consuelo en la espiritualidad o religión y en las comunidades que se arman en torno a la religión. Ir a la iglesia, reunirse con personas que comparten tus creencias, encontrarle sentido un poco a lo que está sucediendo, puede ser súper positivo para muchas personas. También se puede escribir en un diario, un poco ir verbalizando qué nos pasa, porque muchas personas que están estresadas se guardan todo y no comentan lo que les sucede. Una buena manera de partir puede ser escribirlo en un diario y finalmente compartir el malestar con alguien, que también tiene que ver un poco con lo que les decía de escribir en un diario. Pensar también con quién podría yo conversar, a quién le podría contar, compartir lo que nos está pasando. Y hay personas para las que puede ser súper difícil hablarlo con un humano, por así decirlo. Y en estos casos puede ser súper práctico conversar con las mascotas, contarle al perrito, al gatito, por qué estoy triste, qué me pasa, por qué estoy estresado. Puede ser una buena manera como de comenzar a aprender a expresar lo que nos pasa. Y finalmente vamos a ver ahora algunas técnicas ya más específicas para reducir el estrés. La primera es la relajación muscular progresiva de Jacobs.
tiene un nombre complicado, pero no es muy complicada. Es una técnica en la que se busca ir contrayendo distintas zonas del cuerpo con el objetivo de ir disfrutando el alivio que venga después de dejar de contraer. Por ejemplo, se le pide a la persona que apriete todos los músculos de la cara lo más que pueda y después suelte. Y se siente como súper agradable la sensación de dejar de apretar el rostro. ¿Ya? Es importante que esta relajación sea guiada porque es difícil como irse dando autoinstrucciones sobre cómo apretar, dejar de apretar, y también se sugiere que no lo hagan personas que tienen operaciones recientes. Por ejemplo, si estamos recientemente operados de la cadera o del brazo, de alguna fractura, no es recomendable que hagan este tipo de relajación. Y les sugiero buscar en YouTube relajación muscular progresiva de Jacobson, sesión guiada con instrucciones. Hay videos de 15 minutos, 17 minutos que son súper buenos y van a como con música relajante y entonces hacen que sea más fácil llevar a cabo la relajación. Después tenemos la respiración diafragmática. Esta es una técnica que consiste en respirar desde el abdomen y se recomienda realizarla sentados y con música relajante de fondo. ¿Por qué es importante realizarla sentados o acostados? Porque no estamos acostumbrados a respirar con el abdomen, entonces podemos marearnos. Y esta técnica se lleva a cabo así: las dos manos, una mano en el pecho y la otra mano en el abdomen, como por donde empieza un poco la boca del estómago, y vamos a tratar de respirar haciendo que se levante solamente la mano que está más cerca de la guatita, sin que se mueva la del pecho. Entonces así nos vamos a ir asegurando que estemos respirando con el diafragma. ¿Ya? Esta es una técnica que igual requiere práctica, no vamos a ser expertos de un día para otro, entonces es bueno partir con 3, 5 minutos intentando respirar de esta manera, lentamente, tomándonos nuestro tiempo, y después se pueden ir aumentando la cantidad de minutos que en los que estemos respirando. Podemos partir con 3 y podemos terminar después con 10, 20 minutos al día. Después tenemos la relajación muscular pasiva. Esta consiste en ir revisando distintas zonas del cuerpo y concentrar la atención en cada una de ellas, identificar si es que hay alguna tensión e ir tratando de aliviarla o liberarla con la mente. Podemos partir concentrándonos por un minuto, por ejemplo, solo en nuestras manos y brazos, buscar si es que sentimos alguna tensión ahí, si se siente como alguna partecita que nos esté apretando, que nos esté molestando, e intentar relajarlo. Todo esto con la mente, no se pide que se contraiga ni nada de eso como con la otra relajación que vimos. Entonces esta relajación sí sería más apta para personas que puedan haberse operado recientemente. Entonces estamos un minuto solamente enfocados en manos y brazos, después en cara y cuello, después en el tronco y finalmente en las piernas. Y se puede igual partir con un minuto por cada zona o menos y después podemos ir aumentando. Y finalmente tenemos la respiración en 4 tiempos. Esta es una técnica en la que vamos a buscar respirar solo por la nariz, inhalar y exhalar. Si es que no pueden respirar por la nariz por cualquier motivo, pueden usar la boca, siéntanse libres de eso. Pero si están respirando por la nariz, les recomiendo pegar la lengua al paladar mientras respiren, porque así se va a relajar todos los músculos de la carita. Y la idea es que puedan inhalar por 4 segundos, exhalar por 4 segundos todo el aire y después quedarse en una pausa así sin aire por 4 segundos más. Esta técnica, la idea es que la puedan realizar por al menos 5 minutos, pero si es que no tienen tiempo para hacerla, les sugiero que traten de incorporarla en algunas actividades que ya hagan. Por ejemplo, mientras estén lavando la loza, pueden respirar en 4 tiempos, inhalando en 4 segundos, botando en 4 segundos y quedándose en pausa por 4 segundos. Entonces, espero que hayan podido aprender qué es el estrés, a definirlo y reconocer sus síntomas, por qué es importante hacernos cargo, las implicancias que puede tener el estrés en nuestra salud sobre todo. En tercer lugar, algunos consejos para poder manejar y reducir el estrés. Y finalmente, algunas técnicas de relajación que son súper fáciles y están al acceso de todos.
Muchas gracias por su atención y espero que hayan disfrutado esta presentación.